Pasamos al siguiente tema, sí. Yo es que puse un tema sobre un artículo que me pareció interesante, podemos comentar rápido, que es el sobre el primera vez que se ha mapeado el conectoma, ¿no? Según dicen en inglés, conectome, de un cerebro de un insecto, que es de Michael Winding et al. De Cambridge, y de gente de Baltimore, del Johns Hopkins University, y es que siempre estamos hablando de inteligencia artificial y de neuronas y de redes neuronales y patatín patatán, y digo, ¿pero qué sabemos de los cerebros de verdad? Eso es, porque yo no sé, vamos, porque no puedo leer de todo y digo, me surge la curiosidad y resulta que sale esta noticia. Hasta ahora solamente se sabía el conectoma, es decir, todas las conexiones, entrada, salida, de todas las neuronas, de lo que es un sistema, no cerebro, ¿no? Sistema neuronal de un gusano, de un nemátodo, solamente de cientos de neuronas, ¿no? Se había mapeado hasta ahora, ¿no? Una larva, de un anélido marino, en fin, cosas muy pequeñitas. Y la lombriz intestinal se tardó 12 años en hacer el conectoma, ¿no? A estudiar las conexiones, ¿no? Aquí se han pegado, llevan unos 14 años en un estudio o algo así. Bueno, el estudio anterior creo que del gusano llegó a premio Nobel. Este no sabemos dónde va a llegar. Pero lo que hicieron fue en la larva de una mosca, que es un poquito más simple, que la mosca que se suele usar, ¿no? La drosófila común, que es la que se suele usar muchas veces por lo típico para estudios del cáncer, como se puede reproducir muy rápido, pues podemos introducir mutaciones y poder ver cómo funciona, ¿no? Que es una mosquita, bueno, están usando la larva de esa mosca porque es un poquito más sencillo su sistema neurológico, lo llaman cerebro, pero bueno, es el conectoma, ¿no? Del cerebro, lo llaman cerebro. Y lo que han hecho es hacer miles de capas. Dime, Francis. Si me permite un pequeño detalle, bueno, Sí, sí, claro, el todo lo que premio quieras. Nobel, lo del premio Nobel. Sí. Cybernatis elegans, lo que recibió Ujú, el premio Nobel fue el mapeado de todas las células, del desarrollo ujú. embrionario de todas las células del nemátodo. Vale. Lo que es el conectoma, es decir, todas las neuronas y las conexiones sinápticas entre las neuronas todavía no ha recibido el Nobel. Ah, vale. ¿Vale? O sea, el conectoma del nemátodo todavía no ha recibido el Nobel. El nemátodo depende del sexo, son hermafroditas y cambian de sexo, pero recordar, Ujú, la hembra tiene más neuronas que el macho, pero bueno, son unas 200 neuronas, el macho algo menos y la hembra un poquito ujú, más, y son unos 21.000 conexiones sinápticas. ujú. Se conoce el conectoma completo de ese nemátodo, se ha programado en un ordenador con una red neuronal, pero todavía no se sabe reproducir los comportamientos. Es decir, aunque Ya. conocemos todo el conectoma del Sí, sí. nemátodo, el nemátodo tiene comportamientos muy sencillos, pero responde a la luz, responde a obstáculos que se encuentran en el camino, etcétera. Ujú. Todavía no se ha sido capaz de entender cómo funciona ese conectoma. Y ese Ujú. es el inciso que quería hacer. Sí, 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 no, totalmente cierto, muchas gracias. El tema es que aquí tampoco se va a saber, o se sabe, qué es cómo se relaciona el comportamiento de, bueno, esto es una larva, ¿no? De mosca, pero la mosca es interesante por varias cosas, ¿no? Porque sí tiene o reproduce ciertos comportamientos, como la regulación del sueño, sí puede aprender, lógicamente tiene un sistema motriz que lo controla, es decir, tiene una serie de sistema complejo que puede ser interesante si supiésemos relacionarlo efectivamente con lo que tú dices, con el conectoma. Ahora lo que han hecho es mapear ese conectoma, es decir, hacer muchísimos cortes en este sistema neurológico, en este cerebro, que así lo llaman, de la Drosophila melanogaster, la larva, y han conseguido el conectoma de 3.000 neuronas, ¿no? Que lleva y digamos, lo han hecho a mano, lo han ido verificando, luego lo han metido en un sistema estadístico simplemente para ver qué se relaciona con qué, para hacer estadísticas de, bueno, y han encontrado cosas bastante sorprendentes. Lógicamente no lo han asociado a funciones de ese animal, que ese es el siguiente paso, pero ya simplemente saber qué forma tiene esa red neuronal natural, a mí me parece muy interesante, porque siempre estamos hablando de redes neuronales artificiales, que estamos conectando cosas con cosas, metiendo capas, haciendo muchas neuronas en una capa, haciendo convoluciones, que está muy bien y que funciona, pero nunca nos fijamos de, ¿y los animales cómo se han desarrollado? O sea, cómo han ido evolucionando y vemos que es bastante complejo, ¿no? O sea, ellos han visto que hay unas medio millón, ¿no? de conexiones y que hay conexiones bastante curiosas, ¿no? Hay un 41% de las neuronas tienen bucles recurrentes, es decir, que la información
se propaga de una neurona a otra, lógicamente, ¿no? Pero luego vuelve, ¿no? A la neurona original, ¿no? Que eso pasa en casi la mitad. Por ejemplo, es una descripción, pues como cuando estamos al principio del estudio anatómico de cualquier cosa, estábamos dibujando los músculos, cómo es el sistema circulatorio, sin saber para qué servía, ¿no? Eso no lo sabíamos entonces. Ahora estamos un poco dibujando, pues cuáles son la arquitectura, por así decirlo, de esas neuronas, ¿no? Luego también vemos que hay dos hemisferios, ¿no? En este cerebro, aunque no tiene nada que ver con un cerebro de un mamífero, que es bastante más pequeño, más sencillo, ¿no? Y diferente también, ¿no? Pero que hay muchas neuronas que tienen homólogos en los dos hemisferios. Todavía no tenemos, creo que no tenemos ni idea de para qué tenemos dos hemisferios, los animales en general, de ninguno, pero tiene que tener algún sentido, ¿no? Y un 37% conectan los hemisferios. Parece, a mí lo que me llama la atención, no solamente hay una serie de conexiones bastante, bueno, que muchas son las conexión de normal o habitual, la que se supone, ¿no? De las dendritas que pasan por el axón y de ese axón va a unos terminales que va a otra neurona, pero luego hay conexiones entre axones también, o entre dendritas, o sea, es decir, hay una serie de conexiones bastante curiosas que no saben ni sabemos para qué sirven, pero que complican bastante el mapa, es decir, que sigue, que efectivamente, que en algún momento nuestras redes artificiales, si las empezamos a complicar, y sobre todo si hacemos este tipo de conexiones, si supiésemos, pues podríamos llegar a tener comportamientos como estos animales, ¿no? A mí me parece bastante interesante, sobre todo dónde estamos, ¿no? Dónde estamos en el sentido de que esta mosca tiene unas miles de neuronas, cientos de miles de neuronas, mientras que un ratón pues tiene dos órdenes de magnitud, ¿no? Tiene 71 millones de neuronas y los humanos tenemos dos órdenes de magnitud más, ¿no? Tenemos 86.000 millones de neuronas. Simplemente es una escala, ¿no? Si nos vamos a los números gordos, pues simplemente pues si empezamos a escalar y a hacer conexiones, nos falta mucho, pero que en principio que quizá deberíamos estar analizando estos animales más sencillos, lo que tú dices, Francis, de cómo se relaciona ese conectoma con las diferentes acciones que puede o no tomar, ¿no? Es que ¿para qué sirven esos circuitos, no? Sí. Pero que en principio estamos todavía en pañales, ¿no? Es decir, simplemente estamos dibujando conexiones y luego nos estamos flipando también con ChatGPT y con los modelos de lenguaje. Es decir, luego decimos que tienen teoría de la mente. Es decir, hay como una especie de salto enorme entre lo que sabemos de la biología y lo que estamos sacando, los resultados de las redes neuronales artificiales, ¿no? Y Sí, llamándole tampoco, inteligencia artificial cuando no es, ¿no? sí, tampoco es que tengamos que copiar, digamos, No, la conectividad natural, ¿no? De cómo hemos llegado no. nosotros a donde estamos. A lo mejor resulta que poniendo un poco de matemáticas que no sabía la evolución, pues a lo mejor podemos agilizar cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que es interesante hacer el paralelismo entre los dos, ¿no? Y ver cómo sistemas complejos producen emergencia de comportamientos, ¿no? Hasta llegar a cosas como la psicología y cosas de ese estilo. Hay que comentar un detalle que creo que Sí, es sí. importante, ¿no? Aquí se ha utilizado la larva de la mosca, la larva es como un gusanito, ¿no? Es decir, Sí, que es una babosa, ¿no? aparentemente una babosita, ¿no? Una cosita larga, pequeñita. La larva aparentemente tiene comportamientos mucho más simples que los Sí. que tiene la mosca adulta. Sin embargo, en cuanto al número de neuronas, el número de neuronas es parecido. La gran diferencia entre la larva y la mosca, aquí en este estudio, en la larva, se ha visto que había unos cientos de neuronas que estaban naciendo, que estaban en fase primitiva, ¿no? Todavía no tenían una función clara, pero el resto estaban más o menos ya con su función adulta. En la larva aparece esa estructura que tiene como dos masas ganglionares, como dos hemisferios cerebrales conectados, y después una serie de conexiones nerviosas al cuerpo de la larva, que es alargado, donde tienen los sentidos, ¿no? Digamos, de sentido táctil, gustativo, etc. En la mosca adulta lo que pasa es que estas dos grandes masas ganglionares se dividen en cuatro y se reparten en diferentes lugares, entonces dos quedan, digamos, en la cabeza, por encima del esófago, y otras quedan por debajo, y digamos que hay una partición también, hay una redistribución de esas neuronas a lo largo del cuerpo de la mosca, y puede cambiar la función. Entonces, en este artículo con la larva se ha asociado una serie de neuronas pues a la sensibilidad, por ejemplo, olfativa, gustativa, a la sensibilidad térmica, mecánica, a la sensibilidad al dolor, a la sensibilidad visual.
Por ejemplo, la larva solamente tiene 29 neuronas directamente conectadas con la parte de la visión. Claro, uno dice, 29 neuronas, pero si los ocelos, ¿no? Si el ojo de la neurona tiene muchos ocelos, ¿no? ¿Cuántas neuronas realmente son de la visión en la mosca adulta? Pues no lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Porque aquí se ha mirado para la larva. La larva son 29 como entrada de señal visual. Después esas se conectan con otras 25 en un segundo nivel y con unas 109 en un tercer nivel. Y el número de niveles son 5. Entonces, son muy poquitas neuronas. Uno espera que los ocelos de la mosca tengan más sensibilidad, más sensores, ¿no? Entonces, aunque así es un estudio, un trabajo muy interesante, porque te clasifica todas esas neuronas en la larva y además te conecta con lo que tú has comentado, ¿no? El tema de la importancia de la multiplicidad de conexiones, ¿vale? Porque uno piensa, la neurona tiene, digamos, el cuerpo de la neurona, tiene una parte de dendritas, la parte de la cabeza, digamos, tiene el axón, que es un cuello largo, que solo está recubierto de mielina, para que el impulso eléctrico vaya más rápido, y después tienes otra parte de dendritas al final de la acción, ¿no? Entonces, muchas veces uno se imagina, como se imaginaba Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Pues él lo imaginaba que la parte final del axón se conectaba con la parte de las dendritas de la cabeza. Y lo que se ha observado aquí es que eso no es verdad, que hay neuronas que conectan dendritas con dendritas, axón con axón, y de hecho hay algunas neuronas que están conectadas con otras neuronas de todas las maneras posibles. Que una misma neurona no está conectada de una manera única con las neuronas que tiene alrededor, sino que su axón está conectado con otros axones, su parte de dendritas en la cabeza está conectada con otras dendritas, con otros axones, o sea, hay todas las combinaciones posibles. Y eso es un tema que hasta ahora pues, no se había tenido en cuenta, por ejemplo, los modelos computacionales de redes neuronales, que son modelos en los que tú conectas, digamos, intentas imitar lo que tenía en la mente Santiago Ramón y Cajal, que era un modelo como más simplificado y como más lineal, ¿no? También es verdad que en el cerebro humano, el córtex, en la parte externa del encéfalo, sí es verdad que hay, por ejemplo, la parte de la visión, hay capas, se montan capas de neuronas y que en esas capas, que Ramón y Cajal lo vio en el cerebro, creo recordar, de embriones de pollo, pues ahí sí se veían perfectamente esas capas. Y en esas capas sí están muy bien conectadas las dendritas de una neurona con el axón de la otra, ¿no? Pero, sin embargo, en esta mosca todo está mucho más imbricado. Bueno, perdón, en esta larva de mosca todo está mucho más mezclado y hay mucha mayor variabilidad de conexiones de lo que se esperaba. Y también tenemos que tener en cuenta de que en la larva le faltan cosas que luego de adulto tendrá, ¿no? Esas conexiones que va a ir creando, sobre todo en la fase de transformación a mosca adulta, que son las conexiones de las alas, las conexiones de las patas, todo eso. Todo eso lo irá complica todo, lo irá complicando, claro, irá generando nuevas neuronas, nuevas conexiones, pero eso será metamorfosis, supongo. Este artículo en concreto no menciona el tema de la neurogénesis. No sé cuánta neurogénesis habrá en ese proceso, pero probablemente no haya mucha, ¿vale? Probablemente lo que haya es una redistribución. Se aprovecha la plasticidad neuronal para hacer conexiones. Para controlar neuronas que en la larva están, digamos, haciendo de trámite, pasando información de una a otra porque no tienen una función clara, porque no son necesarias, porque el comportamiento de la larva es mucho más sencillo, acaban diversificándose. No lo sé, estoy planteando la hipótesis porque el artículo no lo menciona de manera explícita, y se redistribuyan en el cuerpo en esas otras masas ganglionarias, esas 4, que son las que tiene el adulto, y con lo que habrá ya conexiones sensoriales, pues aparte de las alas, patas, etcétera, que no están en la larva. Imagino que aparte además de la conectividad, pues en algún momento habrá también que analizar más la parte funcional, ¿no? De cómo se propaga toda esa información en esa red que se ha creado dentro de los ganglios. Eso será importante ver, digamos, cómo se propaga la información de un estímulo externo, por ejemplo, o de algo que quiere hacer, ¿no? Cómo se propaga eso a través de esa red y a dónde va y qué se activa y qué se desactiva y cosas así. Claro, fijaros que eso es muy complicado porque claro, el impulso eléctrico sí es más fácil. Muchas conexiones. Sí, perdona. Entre comillas, ¿vale? Yo puedo poner unos electrodos en cada neurona. Son 5.000. ¿Cuántas eran? No eran 5.000, eran... Neuronas 3.000 y 3.016. En 3.000 neuronas, poner electrodos en los dos extremos del axón no es trivial, ¿vale? Pero se puede hacer, ¿vale? O sea, en principio, en un futuro se podrá hacer, ¿no? Pero claro, el problema es la sinapsis química. Recordad que el impulso eléctrico es una transmisión de iones a lo largo de la acción y que eso es muy relevante en las neuronas sensitivas.
Cuando tú tienes un sentido, te tocas en el dedo, pues eso se transmite a través del nervio, de la acción, hasta llegar al sistema de procesado. Pero en la sinapsis química, lo que ocurre es que esos impulsos lo que hacen es provocar que se acumulen neurotransmisores en unas bolsitas que se llaman vesículas sinápticas, que están en la membrana del cuerpo de esta parte que hemos llamado dendritas del cuerpo de la neurona, y esas capsulitas sinápticas van acumulando neurotransmisores hasta que llegan a un cierto número, y entonces la capsulita se abre, se rompe por el citoplasma, pasan esos neurotransmisores a otra dendrita del final de la acción de otra neurona. Lo que se ha visto aquí es que también ocurre en todas las partes de la neurona, no solo en la parte final de la acción, ¿no? Entonces, este proceso de vesículas sinápticas es muy difícil de tracear, porque ahí estamos metiendo en la pequeña vesícula moléculas que tienen un tamaño extremadamente pequeño. Entonces, ver en una cierta vesícula sináptica que se está formando y que está creciendo al microscopio electrónico, que es lo que se ha usado aquí, un microscopio electrónico tridimensional que permite reconstrucción 3D a base de cortes, como ha comentado Carlos, pues ver que la vesícula va creciendo, sí, pero ver qué moléculas hay dentro de la vesícula, si todas son del mismo neurotransmisor, o sea, eso es extremadamente difícil. Entonces, realmente entender todo ese proceso de la sinapsis va a costar décadas. No veo yo que se vaya a poder hacer en poco tiempo. Y sutilezas, o sea, haciendo el paralelismo con el aprendizaje automático, ¿no? O sea, sutilezas como, en este caso, por ejemplo, funciones de activación, ¿no? De cuando activas una neurona. O sea, sutilezas matemáticas ridículas, ¿no? Producen cambios enormes en el resultado final, ¿no? O sea... Exacto. Sí, el comportamiento es claramente no lineal y por lo tanto hay dependencia con la condición inicial, y entonces pequeños cambios son importantes y son relevantes, ¿no? Sí, luego, siguiendo con el paralelismo que ha dicho Andrés, con aprendizaje automático, sobre todo con Deep Learning, tenemos redes neuronales recurrentes, las que, con bucles, y esas son las que más se usan para temas de hablar, para reconocimiento de lenguajes, para música, para hacer música también, para todos estos temas en los cuales el contexto es importante. O sea, porque claro, en un lenguaje, si yo te digo una frase, vale, tú puedes entender esta palabra, pero depende también de lo que yo haya dicho antes y después, que tenga un sentido u otro. Entonces, por eso es ahí donde se usan estos bucles, estas conexiones recurrentes para ubicarlo y que la red neuronal te dé un resultado mejor.